Muy bien, 28 de las 19 y nosotros ya le adelantábamos que íbamos a tener una conversación política hoy, sobre todo y pensando en la fecha que se recuerda este día, hablar un poquitito de política y la participación de las mujeres en la política de nuestro país. Exactamente, por eso ya queremos presentar a nuestras invitadas de esta tarde-noche, agradecerles también por haber aceptado la invitación. Está con nosotros la doctora Rosa Bogarín. Le decíamos, de hecho, Diego, ella es la única candidata a presidenta de la República. Así mismo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por abrir este espacio. Realmente un poco difícil todavía en nuestro país la participación de las mujeres en el tema político. Y vemos todavía incluso en los medios de comunicación, hoy nos encontramos con un debate presidencial que prácticamente se circunscribe de vuelta a los mismos actores de siempre. Todavía nos cuesta en el país abrir los espacios, no solamente a la participación femenina, ¿verdad? Sí. Sino básicamente abrirlo al espacio, a la gente, al ciudadano común. Totalmente. Y es eso lo que les agradezco infinitamente esta oportunidad. ¿No participaste en mucho programas? Hasta ahora ni uno solo. Estoy esperando y de hecho que yo creo que en este país los espacios hay que tomarlos. Claro. Todavía no somos capaces de abrir ese espacio en forma más democrática a la gente, que no es habitual de la política. Totalmente. Todavía tenemos ese recelo del bipartidismo en realidad y de los mismos autores de siempre. Claro. Y hay que ocupar espacios. En nuestro país no se regala, se ocupan espacios. Y también nos acompaña Cintia Figueredo. Ella es directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo le va, directora? Muy buenas tardes a todas, a todos. Complaciente también de compartir este panel con la candidata a la presidencia. Es realmente un orgullo para nosotras las mujeres estar representadas y tomar justamente, como dice ella, los espacios que bien tenemos que ir trabajando cada vez más desde el lugar donde nos toque desarrollarnos. Directora, decíamos antes de entrar al aire, había sido una dirección de políticas de género en la justicia electoral. ¿Puede comentarnos así brevemente qué es lo que hacen, de qué se ocupan específicamente? Bueno, nosotros de la Dirección de Política de Género, que es la primera política institucional sobre la participación y el liderazgo de las mujeres, trabajamos desde el año 2017, trabajamos en 3 líneas de acción bien definidas, que son la visibilidad de las mujeres, las estadísticas y datos, análisis de datos y el empoderamiento político de las mujeres. En estas 3 líneas de acción tenemos varios programas. En la visibilidad tenemos el programa de Conociendo a nuestras autoridades mujeres, en donde tenemos un espacio en las redes sociales, en la página también de YouTube, también en la página web del tsj.gov.pi, en donde pueden conocer a autoridades o a mujeres que han llegado a ser autoridades, tanto en municipales como en la senaduría, como en diputados. Tenemos también materiales didácticos, revistas y libros que anualmente vamos lanzando, en donde también plasmamos historias y testimonios de mujeres que han participado en política, como también las acciones que venimos realizando periódicamente todos los años. Pues, doctora, ¿por qué es importante la participación de las mujeres en la política? Para ponernos más en contexto, ¿verdad? Y destacar eso. La población del Paraguay está compuesta del 50% de hombres y el 50% de mujeres, según la estadística y censo. Según el padrón, somos el 49,8% de ciudadanas mujeres con derecho a votar y a ser elegidas. La cosa pública, la administración pública y la gobernación debería de ser en conjunto entre hombres y mujeres. La única manera de poder fortalecer nuestra democracia, de igualar la cancha, es administrando juntos, hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante que se participe desde el sector femenino? Porque sencillamente la representación política tiene que estar, debe ser participativa y debe estar representada por todos los sectores: mujeres, hombres, jóvenes, pueblos originarios. O sea, debes tener un conjunto de todas las necesidades que conforma una sociedad. Por eso es importante que las mujeres participen y por eso es muy importante que podamos también crear las condiciones necesarias para que ellas puedan efectivamente participar en política. La Constitución nos dice de que tenemos condiciones iguales y que todos somos iguales ante
ante la ley. Entonces creamos esas condiciones, llevemos realmente al terreno y hagamos realidad lo que dice nuestra Carta Magna. Doctora Bogarín, ¿ustedes ven reflejada esa intención realmente ya en el campo de activar en política, de presentarse como candidatas? Realmente nosotros, como parte del Partido Socialista Democrático Herederos, que es la chapa que estamos utilizando el partido, podemos decir que tenemos muchísimas mujeres en nuestra lista. 512 candidatos tenemos, de los cuales hemos tratado de cumplir el 4-1. En el quinto lugar hay una mujer. Hemos intentado, hemos hecho el esfuerzo de que la participación de la mujer, y en nuestro caso se dio una cuestión un poco más fácil. ¿En qué sentido? Hoy día las mujeres llevamos la delantera. Yo vengo del sector del gremio médico. El Sindicato Nacional de Médicos del Paraguay, en su mayoría, las que estamos en la actividad sindical, somos mujeres, somos mayoría. Y hoy la presidenta del sindicato, la doctora Rosana González, hace dos periodos que está ejerciendo la titularidad. Lo mismo se da en el sector del campo, del que nosotros somos hoy representantes genuinos, y también de ese sector originario. Nuestras candidaturas nacen desde el campo, nacen de asentamientos campesinos. Tenemos muchos hermanos originarios candidatos en la lista nuestra y tenemos muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la lucha campesina hoy, como los hombres han sido imputados en su mayoría, hoy la lucha campesina se circunscribe básicamente en esa confrontación. Inclusive por eso uno ve en los desalojos cómo son las mujeres las que van al frente, con sus niños inclusive. Esa es la realidad que hoy afronta nuestra población. Es la mujer la que está llevando básicamente la resistencia que hoy se da en la lucha en el sector del campo y en el sector originario aún con más razón. Y en estos sectores, doctora, también hay barreras machistas, hay ese manejo, o es distinta. Es distinto. Yo creo que nuestra gente va cambiando. Yo creo que incluso el capitalino del Paraguay es más machista hoy día. En el sector del campo quizás esa lucha ha hecho que los hombres valoren el esfuerzo de las mujeres. Entonces es más fácil. Antes las mujeres quedaban a cuidar a los hijos, no. Hubieron ciertas organizaciones incluso en el sector campesino. La Federación Nacional Campesina abrió un espacio en eso. Ellos, en época en que marchaban, las mujeres marchaban al frente y sus hijos quedaban en una guardería. O sea, ya con el concepto de que la participación de la mujer fuera efectiva al 100%. Ya no se limitaban a quedarse en la cocina y el hombre ir a la movilización, no. Se trabajó, y yo creo que hoy eso también se refleja, en nuestro caso, en las candidaturas. Y han sido los hombres los que han propuesto mi candidatura. Y uno ve incluso hoy de repente lo que vos mencionabas hace rato, de que todavía somos discriminadas, pero a veces son incluso las compañeras las que más discriminan a las mujeres que nos animamos. A veces el varón ni siquiera discrimina ya tanto y somos las mujeres. Entonces, en nuestro caso particular, como digo, por esa experiencia de un poco del sector sindical, del gremio médico, y después de la lucha social que fuimos llevando adelante desde hace un buen tiempo, puedo decir que los hombres van entendiendo que las mujeres, y hoy nos dicen ellos, que tenemos que ser las mujeres las que gobernemos el Paraguay por primera vez. ¿Y por qué cree usted entonces, doctora, que vimos tantas mujeres en un primer momento que estaban preparándose para mostrarse o postularse en las internas como candidatas a la presidencia, después fueron descabalgando, una cuestión de ir todavía trabajando liderazgo, o hubo algo más? Si nos fijamos en ese detalle, podemos hablar de los partidos tradicionales. Sí. Y son los más reacios a cambiar, son los más reacios al reciclaje incluso. Se perpetúan los mismos de siempre. Los mismos candidatos. Los mismos candidatos de siempre. Y otra vez la mujer también es relegada en ese sentido. Nosotros venimos de un espacio más novel, más nuevo, con una visión incluso diferente de lo que es el quehacer político. Más difícil incluso llegar. Lo nuestro es un poco la lucha social que se politiza.
Entonces ya llegamos con una fuerza, nos ganamos ese espacio, los compañeros entienden de repente, como digo, ligamos balines de goma igual que los varones, y entonces eso nos dio también un cierto posicionamiento. ¿Y el partido de ustedes cómo está formado en cuanto a cantidad de Nosotros gente? básicamente, Diego, venimos de un llamado Pacto Histórico Popular. Nosotros como organización madre nacemos del Consejo Nacional de Liberación, que es un espacio creado hace poco tiempo. Tenemos prácticamente más o menos 2 años de iniciar la organización, y se inicia con el sector del campo, se inician con las movilizaciones de los marzos, y después en este Pacto Histórico Popular convergemos con el Partido Socialista Democrático, que hoy es la chapa que nos lleva al espacio electoral. ¿O la principal propuesta? El Consejo Nacional de Liberación nace con el eje fundamental de la lucha por la tierra. Nuestros candidatos que hoy enarbolamos son muchos de ellos candidatos nacidos desde asentamientos en lucha por la tierra. Tenemos gente de Pedro Jiménez, tenemos en los departamentos de Caaguazú, en departamentos como Canindeyú, tenemos candidata a una lideresa de pueblos originarios de la comunidad Uapo en lucha por la tierra. Esos son los candidatos que nosotros hoy tenemos en esta lista. Directora, ¿cómo estamos a nivel normativo en Paraguay con respecto? Hoy es un problema de leyes, es un problema de cumplimiento de normas para poder pensar una igualdad en la participación política. En realidad pasa más por una cuestión cultural. Nuestra norma es respetada. O sea, nosotros tenemos una sola norma o un solo marco legal, que es la cuota del 20% en las internas, que en razón de cada 5 lugares tiene que ir como mínimo una mujer. No quiere decir que en el 5.º lugar tenga que ir una mujer, ni tampoco que solamente sea una. Eso se aplica sola y exclusivamente en las primarias, en las internas. Luego ya no hay ninguna norma de participación que regule la participación política de las mujeres. Si bien los partidos políticos y los movimientos son libres en su estatuto de establecer su cuota, tenemos partidos que tienen la cuota mucho más elevada, inclusive hay partidos políticos que tienen paridad. Entonces eso también se ve como una buena voluntad de los partidos políticos. ¿Quién controla esto? Controla los mismos tribunales electorales partidarios. No pueden ser inscritas esas listas que no cumplan ese marco legal. ¿Y no hace falta otra normativa o se piensa en otra normativa? Si vemos nosotros la participación política de las mujeres y sobre todo la representación política de las mismas, tenemos que buscar mecanismos que puedan asegurar efectivamente la participación política de las mujeres. Uno y uno obligatoriamente, sí, ¿verdad? Esa es la alternancia que en algunos países se utiliza. Nosotros no tenemos la alternancia, nosotros no tenemos ningún otro marco legal más que la cuota del 20% que está establecido en el Código Electoral. La participación política de la mujer hoy en día o en estas elecciones bajó en un porcentaje del 6% en relación a lo que fue las elecciones del 2018. Tenemos, justamente usted nos proporcionó, sí, es la siguiente gráfica que ya estábamos mostrando también, directora, que hace referencia justamente a esa situación. Acá, esta es una de ellas, ¿verdad? Exactamente, esa es la gráfica que nos habla de la participación política en estas elecciones. Hay 33% de 9.085 candidaturas titulares y suplentes en estas elecciones. 33% son mujeres. Son mujeres. Y 67 son hombres. Y había otro también con la siguiente gráfica que es la comparación, ¿verdad? Está el comparativo de lo que fue las elecciones 2018, en donde la participación política de las mujeres ascendió al 39%, o sea, 6% más de mujeres hubieron en esas elecciones en comparación a estas. Pero no llegó al 39%. La participación del 2018 sí. La participación en estas elecciones es del 33%. Claro, pero digo, de la participación de ese 2018, en este momento no hay 39% de mujeres en cargos de... No, la representación, hay dos conceptos que hay que manejar. La participación es cuántas mujeres o cuántas candidatas, claro, están en concurso. Y la representación es el resultado de las elecciones o cuántas mujeres están en este momento. Y no llega al 18, creo. No llega ni al 16% la representación en la Cámara Legislativa, en ambas cámaras.
¿Y en otros espacios, junta departamental? En junta departamental llegamos al 20%, en la actualidad o en el 2018 no hubo ninguna mujer gobernadora después de 2 periodos, son todos ocupados por hombres. Todos hombres. ¿Y ahora cómo estamos en gobernaciones, por ejemplo? ¿Hay candidatas mujeres? Hay candidatas mujeres, tenemos candidatas mujeres, es un número bastante discreto, pero Sí, hay. poquísimo. ¿Y en los municipios, directora? En los municipios tenemos el 12% de representación en cargos de intendencia. Que en los cargos uninominales hemos crecido en participación. Sin embargo, cuando trasladamos eso a cargos plurinominales, llamemos Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Junta Departamental, vemos un retroceso en la participación. Entonces, eso es un dato que hay que analizar y evaluar post elecciones. Y acá está lo que usted decía, ¿verdad? En el 2018 no hubo. No hubo representación ninguna de mujer mujeres. candidata, exactamente. Candidata a presidencia. Candidata a presidencia. Ninguna mujer se ha presentado. Sin embargo, en estas elecciones tenemos una mujer que está pugnando por ese cargo. En la siguiente lámina van a poder visualizar la candidatura a vicepresidencia. Si es que podemos pasar una más. Ahí Entonces, tenemos a senadores. la candidatura a senaduría, 28% nada más está ocupado por mujeres a la candidatura a la senaduría. Bastante discreto. Hay que observar algo en particular con la modalidad de voto que vamos a tener ahora preferencial con respecto, puede ser interesante para el voto hacia las mujeres. Es también un tema de análisis, ver qué repercusión tiene el nuevo sistema electoral en cuanto a la representación de las mujeres, ¿verdad? Porque acuérdense de que esto también ya es consecuencia de unas elecciones en donde el sistema ya estuvo en juego. En esta gráfica podemos ver la comparación de las elecciones 2018, en el cual ascendía al 40% de mujeres que fueron candidatas, en comparación a este año, a esta elección, perdón, tenemos 12% menos de mujeres que están pugnando en este cargo. Entonces yo creo que también son datos que hay que analizar profundamente. El motivo por el cual hay menor participación de las mujeres en estas elecciones. Acá vemos a cargo de gobernador, apenas el 13% de 118 candidaturas están ocupadas por mujeres, si bien es un poco mayor a la que pugnaron en el año 2018, sigue siendo mayoritariamente ocupado o pugnado por hombres estos cargos. ¿Y ustedes, directora, hacen también ese relevamiento del por qué no se están presentando o no está pasando quizás sus propias internas? Esas son todas análisis que tenemos que realizar post elecciones. Hay una mesa evaluadora justamente para poder comparar por lo menos las 4 últimas elecciones, estudiar el porqué, ver cuáles son las candidaturas en donde hubieron variedad, cuáles son los departamentos de repente que también hubieron variedad en cuanto a primero las precandidaturas de mujeres, claro, para poder pasar a la candidatura. Y evaluar cuáles son realmente las zonas en donde hay que trabajar más, donde hay que fomentar más, donde hay que realmente elaborar políticas públicas que aseguren que la participación de la política de las mujeres sea efectiva. ¿Y la participación ciudadana en términos electorales se puede medir? Sí se puede medir. La participación en una presidencial aproximadamente es del 65% en general, por lo casualmente casi todas las elecciones son las mujeres que más acuden a las urnas a votar.
Y casualmente también son las mujeres las que más participan de las mesas de votación o de la administración electoral en cuanto a la logística de ese día de. Ahí hicimos un análisis en el año 2018 a través de una observación que se realizó, que el 72% de los miembros de mesa estaban conformados por mujeres. Es decir, ¿hay iniciativa de participar, activar, trabajar para el día de las elecciones? En cuanto a la son logística. utilizadas por los partidos políticos como a la mujer se le segrega solamente para esa parte, pero no llega a la candidatura. Para la organización. Cumple el rol de participar, pero como, digamos, mano de obra para el día de las elecciones. A eso se reduce, en cierta forma. O sea, esa es tu lectura, doctora. Esa es la lectura, y lo hacen los partidos políticos ¿Y tradicionales. en tu partido cómo es? Y nosotros en realidad estamos por primera vez, somos novatos, somos noveles en este tema, pero como digo, nosotros por lo menos tenemos la posibilidad y tenemos varias candidaturas de mujeres. De hecho que hoy encontramos, y cuando uno va sobre todo al interior, Orero y Potama, ahí los Botacema, ahí la Cuñare, dicen de repente la misma gente. O sea, hay una opción que hoy se presenta que no teníamos. Vamos a medir, como dicen, después de las elecciones, hasta qué punto este es un punto de inflexión en que la gente y las mujeres nos empezamos también a animar, a ir un paso más allá de ser simplemente miembros de mesa. Porque el soporte de los partidos políticos, como bien dicen, el día de las elecciones está dado por las mujeres, que son las que se sientan en la mesa, que son generalmente docentes, mujeres, que son en ese día utilizadas. De un lado está el tema que usted decía, los partidos tradicionales son reacios a poner a mujeres en espacios de representación importantes. Pero ¿y qué pasa con las mujeres que tampoco se atreven o tienen miedo de incursionar en más espacios de poder? ¿Por qué se da eso, cree usted? Yo creo que esos datos que nos arrojan desde el TSJE, de que decreció en lugar de... ¿Por qué se da eso? Muchas nos candidatamos, pero no nos votan. Entonces, en esta siguiente elección, menos animan, porque saben de que no van a ser electas. Pero ¿y cuál Entonces, es el problema ahí? ¿Es un problema de capacidad de la mujer o es un problema sociocultural el por qué no se votan tantas mujeres? Y justamente tiene que ver con nuestra cultura acostumbrada a que sea siempre el varón, ¿verdad?, el que esté adelante, tanto en los espacios administrativos como por más que la mujer demuestre solvencia, generalmente no es tenida en cuenta para llegar a ocupar ese espacio por encima del varón. Doctora, es así, eventualmente... es así. Se ven en las direcciones, uno va al ministerio y encuentra varones prácticamente en todas las direcciones. Por más que la que se sostenga y muchas veces demuestre más eficiencia, inclusive es mujer, pero no llega al espacio de poder, digamos. Pero muchos dicen, no, le falta capacidad, no tienen la capacidad... qué sé yo, de conocimientos. Muchas personas alegan eso. Sí, no estoy diciendo sí, esa es nuestra cultura. Eso de hecho que es nuestra cultura todavía, que ve que el varón, a pesar de que al varón se le tolera su incapacidad, a la mujer no. Porque tenemos evidencia, los varones tampoco no son, en nuestro país por lo menos, para decir que deslumbren por capacidad, no. Hay muy mala experiencia. Por decir... En política hay muy por mal. otras cosas, pero no por solvencia, no por ecuanimidad en el manejo de la cosa pública. Y nos falta también en educación un mayor impulso a la educación de las mujeres. Categóricamente que sí. No sé si a tratar de hacer que desde la escuela y desde la educación que podamos darle, a la mujer también sea valorizada y de que tiene tanta o igual capacidad que el varón. Pero muchas veces le ponen ciertas limitaciones. Se ponen limitaciones. El tema de la maternidad, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, de hecho que es un factor que hasta hace un tiempo para nosotros en salud pública y en el sector médico, empezando la residencia en el Hospital Nacional, una prácticamente tenía prohibido el hecho de embarazarse durante la residencia médica porque eso implicaba cierto desequilibrio para el servicio. Por los permisos. Entonces, claro, por los permisos que implica. Hay ciertas cuestiones que nosotros todavía estamos años luz incluso Doctor, en eso. y en cuanto a las posibilidades de ser el gobierno, ¿hay políticas públicas pensadas
para fomentar la participación política de las mujeres? En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, decimos que las mujeres, y son políticas que tenemos que instalar, el tema no más simple de las guarderías que no tenemos en nuestro país y que impiden muchas veces que las madres inclusive puedan tener ese tiempo también para dedicarse a otra cosa que no sea o el cuidado de sus hijos o el trabajo, ¿verdad? Existen cosas que impiden a la mujer dedicarse a full time a esto. Los varones sí están libres muchas veces, tienen ciertos beneficios que le otorgan inclusive en cuestiones laborales. En cambio la mujer tiene que ir de la crianza del hijo al trabajo y entonces la actividad política ya casi es imposible. Pero eso es porque no hay una paridad también en el cuidado, en el compartir justamente ese cuidado del hijo a veces. Es toda una cuestión cultural que nosotros todavía tenemos que ir trabajando muchísimo. Y todavía se le ve a la mujer, como digo yo, como en cierta forma incapaz de llevar adelante inclusive políticas públicas. Todavía creen que no somos capaces. Y en el sector, yendo al tema político ahora, y se ve esto en estos días, son todos varones a quienes se les entrevista. Los mismos medios de comunicación solamente dieron espacio a los varones hasta ahora. Esa discriminación en positivo que yo podría aducir en este momento como única candidata mujer, no he podido ejercer. Entonces nos tienen un poquito relegados. ¿Y de los partidos hablaron con ustedes, por ejemplo, buscando alianzas, buscando fortalecer de otros partidos de oposición o no pasó eso? Nosotros estuvimos días pasados hablando un poquito con otros partidos políticos, sobre todo en el tema de lo que sería el día D, el tema del apoyo, del control de mesas. Hemos hablado también de lo que sería el tema del transporte para el día con otros partidos. Hemos buscado esos espacios de unidad, pero con partidos que son en cierta forma independientes y que son los partidos pequeños, que no tienen representación parlamentaria quizás. Pero los partidos grandes son los más reacios a ese espacio de gestar más que nada participación ciudadana, que es lo que nosotros enarbolamos. Nosotros enarbolamos la búsqueda no de los cargos, sino del poder popular. Nuestra lucha viene no solamente en esta campaña electoral, esto ya es un espacio más nomás. Lo que venimos buscando es que el pueblo se organice, que el pueblo conozca sus derechos y que en base a eso se organice. ¿Para qué? Para ir a buscar esos beneficios y esos derechos que les son negados. O sea, nuestro caminar tiene una visión diferente de país por construir en realidad. Directora, usted también, quizás es difícil un poco desprenderse del cargo que usted ocupa, pero como mujer, ¿cómo ve la participación de las congéneres dentro de lo que es la política, la activación en política, ese trabajo constante que seguramente se tiene también dentro de la institución con otras mujeres? Si bien los números no son favorables, ¿verdad? Yo siempre digo que no podemos solamente cuantificar una política o cuantificar la política. Nosotros tenemos que elevar la política, tenemos que elevar la calidad de la política. Y es ahí donde nosotros apuntamos con la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes. La Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes nació en el 2018, antes de las elecciones, cuando nos dieron la oportunidad de hacerlo, y venimos llevando 10 ediciones de aquella vez. Tenemos ya concejalas, tenemos intendentas que han pasado por esa escuela y que han obtenido herramientas que puedan utilizar en su gestión. Ahora tenemos también más de 120 mujeres que han pasado por la escuela y que están siendo candidatas en este momento. ¿Y qué les enseñan ahí? Tenemos realmente, son 18 módulos. Se da desde la introducción a lo que es la democracia paritaria y la igualdad y la equidad de género, sistema político, el marco legal, financiamiento político, procesos electorales, el ciclo electoral, faltas y delitos electorales, políticas públicas y presupuesto de gobierno o presupuesto municipal de acuerdo a qué tipo de elecciones estamos pugnando, oratoria, comunicación, organizaciones intermedias, todo lo que necesita saber una persona.
¿Para quién es el público, digamos? Para las mujeres. En Son general. para mujeres líderes que quieran pugnar en las elecciones. En épocas electorales o cuando empieza el ciclo electoral, nosotros lo que hacemos es solamente dedicarnos a las mujeres que van a pugnar. Antes, la formación. Y antes hacemos la formación de mujeres líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo empieza en muchos sectores de la sociedad civil, no solamente en lo que es la política para el Estado mismo. Y de ahí también emergen muchos liderazgos que luego pugnan en un cargo electoral. El curso dura 2 meses, es totalmente gratuito, expertos internacionales. ¿Cuántas son candidatas, perdón? 120 están pugnando en esta ocasión. ¿Gente formada ahí? Sí, gente formada ahí, tenemos ya intendenta, la intendenta de San Ignacio Misiones pasó por la escuela cuando nos fuimos a San Ignacio, tenemos concejalas en la Junta Municipal de Asunción, también varias ciudades del departamento de Itapúa, ¿Y se encara el tema de la violencia política contra las mujeres? Hoy estamos comentando al comienzo, uno lee en redes sociales incluso el tipo de insulto es bien específico, por ejemplo, cuando se trata de una mujer, sí, al físico, incluso a la vida sexual. Hay un montón de estereotipos, de clichés que se repiten. Eso se encara, se puede combatir, se puede luchar también contra eso. Hay un módulo específico de la escuela que es violencia política. También están en los cursos de precandidatas y candidatas que esta semana termina también con el tema específico de violencia política. Nosotros no tenemos ninguna normativa sobre violencia política. Hay un proyecto de ley que está esperando ser tratado. Entonces, lo que hacemos desde la justicia electoral, desde el órgano electoral, es hablar sobre violencia política. ¿Qué es la violencia política? ¿Cuándo se da la violencia política? Y más ahora por el tema de las redes, como mencionás, ¿verdad? ¿Y qué es la violencia política? La violencia política son todas las acciones que obstaculizan, impiden a la mujer hacer política libre e igualitariamente junto a los hombres. Y ahí abarcamos desde lo que es la violencia psicológica, que es la que más se realiza, la violencia familiar. Por ejemplo, la psicológica. El estereotipo que le damos, por ejemplo, al cuerpo de una mujer. Jamás uno le pregunta a un candidato varón por qué se puso la misma camisa ayer. Sin embargo, nosotros a las mujeres les juzgamos y les estereotipamos de repente por ponerse un mismo vestuario, un mismo corte de pelo, o criticamos mucho el físico de ella, o criticamos mucho la relación sexual o la relación que tenga con su pareja, o sencillamente comienzan los agravios de ¿con quién se quedan tus hijos mientras que vos haces política? Eso es un trabajo psicológico que le hace a las mujeres, porque a nosotros nos preocupa con quién se quedan las criaturas. Y al hombre nunca le preguntamos eso. Al hombre nunca se le pregunta eso. Inclusive al preguntarle a una mujer su estado civil, cuando la candidatura lo que debe de ofrecer son planes de trabajo, son planes de gobierno, son propuestas, no lo que lleva a la persona en su intimidad. Y eso se da también, directora, en esos espacios pequeños, comisiones vecinales, esos espacios, como decía, de liderazgo dentro de grupos específicos también. Se da en todos los espacios, inclusive en espacios de amigos, en espacios informales, en donde creamos frases que de repente lo normalizamos, que no es normal decir. Entonces ahí empieza a cultivarse, a sembrar esos estereotipos que se van creciendo, y a la medida que la mujer va ocupando más espacios de poder, por supuesto, eso está siempre más a la luz de ¿Qué frase, por ejemplo, perdón, directora, si podemos poner también con ejemplo la frase? Hay una publicación en donde se le ve a Bill Clinton con sus nietos, tiene 15 nietos, y decía: abnegado presidente, buen abuelo y buen padre. Sin embargo, le ponen a su contrincante, era también una mujer: ¿dónde quedarán los hijos y los nietos de esta mujer cuando ella pueda hacer su gobierno?
Entonces son cuestiones así muy visibles que se ven. Y nosotros vemos eso a diario también en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, cuando cuestionan de repente algún actuar de nuestras congéneres que están ocupando lugar, cuando levantan sus voces, cuando protestan, cuando se plantan. Ahí ellas son locas, son histéricas, son hormonales y otras cuestiones, ¿verdad? Insultos que no se le adjudican a los hombres. Exactamente. Sin embargo, hemos visto peleas mucho más elevadas, físicas inclusive, tirándose agua, tirándose botellas, en donde al hombre no se le dice o no se le gestiona que son histéricos, ni hormonales, ni locos, sino que están defendiendo ellos sus posturas políticas. Y bueno, con respecto a las preguntas, creo que ya nos tocó un poco de palo ahí, ¿verdad? Con respecto a los medios de comunicación, digo. Pero quería ir un poco más sobre los medios. ¿De qué manera también se perpetúan ciertos preconceptos de los medios? Los medios de comunicaciones creo que tendrían también que trabajar una perspectiva, una mirada, un lente de género, un lente de mujer, como nosotros le llamamos, en cuanto a la participación de las candidaturas femeninas, en los espacios que también se les da a ellas, no solamente en candidaturas electivas, sino también en cargos. Vemos muy frecuentemente paneles de candidaturas todas masculinas cuando también tenemos candidaturas femeninas, o de repente buscamos candidaturas ya que tienen una trayectoria, una relevancia. Entonces, ¿dónde está la oportunidad que debemos de brindar nosotros como sociedades, donde nos toque desarrollar igualar la cancha para que todas las candidaturas a lo mejor puedan ser visibles? Y es ahí donde nosotros invisibilizamos mucho a las mujeres. Doctora, usted quería hablar hace rato también cuando hablaban de la violencia dentro del Congreso, por ejemplo, que creo que es una de las cosas más palpables. De hecho que eso se ve. Al varón se le permite todo. En Cámara de Senadores hemos visto, como decía Cintia, cómo llegaron a niveles de violencia, pero cuando Katia grita un poquito, de repente los epítetos y callate, y hay una total falta de respeto, se podría decir, incluso con el resto de la ciudadanía, por el nivel de agresión que se da, y que cuando es la mujer, eso es mucho más evidente. Y se usan expresiones muchas veces intolerables, y lo usan los varones, y lo usan en la sesión del Parlamento. O sea, el ejemplo que vamos dando justamente del varón agresor se traslada muchísimas veces en las sesiones del Parlamento. Ese nivel de violencia que se da contra la mujer se instala, y es así. Muchas veces vimos como, y callate vos, y tal cosa vos. Ese lenguaje totalmente eso se utiliza, y lo utilizan los varones en desmedro de la mujer, teniendo como punto de vista que se trata de una mujer. Sacan a relucir eso. Entonces, eso es lo que todavía tenemos mucho por trabajar. Hay un machismo que va más allá de decir no son los hombres el problema. Y usted misma decía también que lastimosamente muchas mujeres también fueron educadas bajo ese mismo patrón, bajo esa misma educación, ese mismo perpetuar los comentarios, que muchas veces lastimosamente son las propias mujeres las que nuevamente terminan replicando. De hecho que es toda una sociedad que tiene ese concepto machista, ¿verdad? Es la mamá que de repente educa a un hijo con esa visión también. Pero porque fue educada así. Claro, venimos todavía de esa sociedad que no ve como igual a la mujer. Todavía hay mucho camino por andar en ese sentido. Y son los medios, como bien decían, son los medios los que deben democratizar, hacer que las mujeres sean visibles, y es más, potenciar. Yo convocaría a todas las mujeres en este momento, a todas las candidatas mujeres, pero no lo hacen. Vemos que de vuelta es el rostro conocido, es el espíritu marketinero de los medios de comunicación, porque fulanito es conocido y genera rating. A ese le traemos, pero no vamos a traer a alguien que quizás pueda elevar ese nuestro nivel político. No entrar en esa discusión. Nos gusta más de repente a los paraguayos todavía entrar en el moquete político
que elevar nuestro nivel y empezar a hablar de políticas públicas, de programas de gobierno. Estamos todavía en ese nivel un poco bajo de pura disputa política que nos genera muchas veces elevar nuestro nivel. Todavía nos conformamos con peleitas muchas ¿Vos veces. sentiste violencia política directamente? Días Doctora. pasados, y les puedo decir textualmente, en grupos de WhatsApp, es donde más se da hoy día en realidad la agresión. ¿Qué dicen, Y doctora? les voy a decir en guaraní lo que dijeron Adelante. gente de un espacio político también. La doctora Rosa Arapucueri, hoy unos cuantos tuya y jacu. Esa es la expresión. Que upearente o seguí chupe. O sea, no por tu capacidad, no por tu mi posibilidad. capacidad, no, sino simplemente teniendo en cuenta ese detalle. Y esa es la expresión del paraguayo todavía muchas veces. Y yo le reclamaba, porque es una persona, es un compatriota que está incluso en el extranjero, está en un país donde Cristina Kirchner fue presidenta, y le digo, si te escucha Cristina se sentiría vergüenza de tu expresión en estos momentos. Y es un poco, allá sí es bien visto, él vive en la Argentina, pero acá viene y critica, y utiliza semejante agravio y semejante ofensa, ¿verdad? Entonces, como que allá sí Cristina Kirchner puede gobernar, pero acá no, la doctora Rosa no. ¿Por qué esa diferencia, cree usted? Y yo creo que en el fondo es un poco nuestra cultura todavía que está latente ahí, ¿verdad? Allá afuera somos progres, estamos más adelantados, pero acá en nuestro país, otra vez el cavernícola que viene con el mismo concepto. Directora, qué interesante todo lo que están diciendo en realidad, pero el tema también de la formación que hacen para candidatas, para gente Sí, es importantísimo. pero eso también llevarlo quizás a nivel incluso escolar. Sí, eso Porque le iba a decir. bueno, hoy creo que los niños y las niñas tienen otro chip en general, pero después se encuentran en la vida y se enfrentan a los mismos problemas, porque las estructuras siguen siendo las mismas. Pero hay formación, no hay mucha formación política de hecho para niños y jóvenes en Paraguay. No, en realidad en la malla curricular tengo entendido que la malla curricular no contempla más educación civil. Educación civil, Si bien hay una media que tiene la clase de política, no, el resto no contempla educación cívica, y esto sí debe ser desarrollado desde pequeño. Uno tiene que, como todo, tiene que ir aprendiendo, y es un proceso. Y en ese proceso creo que los chicos, al terminar el ciclo escolar a los 18 años, ya deben de salir sabiendo la importancia del voto, la importancia de ir a sufragar, la importancia que tiene de repente el cartoncito que llevamos en la billetera, que es la cédula de identidad, que no sirve solamente para marcar un libro o para subrayar el cuaderno, sino que sirve para poder decidir quién va a administrar nuestra vida y quién va a gobernar la cosa pública los 5 años restantes de nuestras vidas, y que ese domingo que se celebra las elecciones tomen esa responsabilidad de informarse y tener un voto informado y responsable. Entonces ese es un ejercicio y un proceso que hay que hacer. Y desde la justicia electoral también nosotros empezamos a trabajar desde el programa Escuela en Justicia Electoral en tu colegio, y también del ejercicio del sufragio que se hizo en las últimas elecciones y se va a volver a repetir en estas elecciones. En cuanto a los niños menores de 18 años, que puedan ellos ejercer y hacer el ejercicio de ir, votar, por más que sea una candidatura ficticia, es un ejercicio de poder realizar ese proceso. Entonces es importante que desde los colegios se vuelva de vuelta el tema de educación cívica. Doctora, gracias por venir. Directora, también le agradecemos mucho. Nos comprometemos a seguir hablando. Hoy era un tema muy puntual, sí, pero también hablar luego de las propuestas concretas de gobierno eventualmente, sí, para seguir charlando. Antes que nada agradecer, y sí, yo creo que es importante, como digo yo, pasar a un poquito a otro nivel de discusión, y en esta campaña política es importante. Nosotros básicamente pedimos que la gente vote por un programa de gobierno. Somos diferentes en el sentido, no vamos al voto por la persona. La persona, en este caso, el candidato simplemente va a ser un ejecutor de un programa de gobierno. Entonces creo que necesitamos en forma urgente elevar nuestro nivel también, que nuestra ciudadanía pueda ver la diferencia,
porque hasta ahora no vemos esa diferencia. Creemos que la política se reduce a esa disputa que se dan entre los candidatos. No se discute mucho más que eso. Es más, eso que decía un poco Cintia, a mí me parece más que importante. Y yo creo que hay que ir más abajo inclusive en el tema de esa escuela, porque eso ya sería digamos, la etapa final de un proceso de formación. Si nuestros niños empiezan a ver y leer Constitución desde el vamos, va a llegar a los 18 años siendo un ciudadano, para quien el acto leccionario va a ser una etapa final y va a estar preparado. Porque la Constitución es la que le va a dar las herramientas. ¿Para qué? Para saber que es igual mujer y varón en cuanto a los derechos, porque es la Constitución la que le está garantizando eso, le va a enseñar. Entonces tenemos que ir a un proceso mucho más profundo. Tiene que iniciarse el cimiento de la formación ciudadana en nuestro país. Nosotros hoy no tenemos ciudadanía formada. Y nace desde ahí, desde el vamos, desde conocer nuestros derechos constitucionales, nuestras obligaciones como ciudadanos, y que a los 18 años, así como tiene que tener capacidad, nosotros decimos, de salir con su registro de conducir, tiene que salir con su capacidad de decidir correctamente como ciudadano. Y yo les insto a la gente a que se involucre en política, y nosotros hoy proponemos que cada vez más joven, a los 25 años yo le digo a la gente que se candidaten todos, que no esperen ese estadio, porque hoy tenemos que un desfasaje, nuestra gente, 60% de una población menor de 30 años que hoy no se siente identificada con una clase política que raya los 50, 60 años. Totalmente un desfasaje en cuanto a la relación y a la manera de encarar incluso la visión país y político que podamos tener. Bueno, gracias. Doctora, nos quedamos sin tiempo. Sí. Directora, también le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este día. La construcción del poder popular es lo que nosotros estamos insistiendo en nuestro programa de gobierno, y en eso queremos decir, por fin, ese gobierno obrero y campesino y popular con los hermanos originarios y campesinos es lo que estamos enarbolando y caminando, y creemos que el 30 de abril la ciudadanía va a dar respuesta a eso. Gracias, doctora. Gracias, directora. Muchísimas gracias Muy a amable. usted.